Muy buenas noches, querida familia. Saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia, a los amigos que están ahí en su casa mirando nuestro programa esta noche. Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad de estar acá. En esta ocasión estamos presentándoles un nuevo programa en familia. Así que le doy la bienvenida primero a mi esposa, Anet, Buenas noches a todos. y también en manera especial a nuestro pastor de jóvenes, Pastor Javier Bonilla, y su esposa Katy. Bienvenidos. Y que no se te olviden los twins. Los twins que vienen en camino, claro, por supuesto. Buenas noches, hermanos. Sí, pues queremos recordarles un par de cositas en este mes de septiembre, de noviembre. Ya pasamos septiembre ya. Es que no quiero que se acabe el 2020. Ha estado tan bueno el año 2020. En este mes de noviembre hemos estado estudiando acerca de la identidad de la iglesia, de la identidad nuestra como iglesia, como cristianos. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? ¿Qué les parece? Comenzamos para... Oremos, bendito Padre, en esta noche queremos darte gracias porque tú nos has permitido poder disfrutar de estos días de la semana. Queremos tu bendición al estudiar este tema importante de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad y qué es lo que tú piensas de nosotros. Señor, acompáñanos, danos sabiduría en este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de identidad, en cuanto a nosotros como iglesia adventista, es importante que nosotros podamos conocer un poquito de nuestra historia, ¿cierto? Seguro. Porque dice que el que no sabe de dónde vino, no No puede sabe, llegar a donde va. no sabe para dónde va. Entonces nosotros como iglesia adventista, la pregunta es, ¿cómo surgió la iglesia adventista? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron las personas clave que estuvieron en ese, digamos, ese nacimiento de la iglesia adventista? A ver, ayúdenme. Bueno, antes de que se pongan a contar de todo eso, del gran chasco y todo ese Ah, asunto, ok. yo quiero que recordemos que la iglesia adventista viene de mucho más allá, ¿eh? Viene Ándale. desde la época de los profetas, viene desde Abraham, somos hijos de él a través de la promesa. No solo nacimos aquí en este país durante una época en específica, sino que además nuestras raíces están en la palabra de Dios. Ahí nació toda la iglesia como conocemos. Claro que después, con Constantino y la iglesia católica y todo eso, la verdad de la palabra de Dios quedó un poco que escondida Es hasta cierto. que llegó la época de Lutero y todo, pero ahora sí ya pueden hablar del que no se nos olvide que somos hijos de Abraham a Claro, través de la promesa. eso es importante Ese es porque nuestro primer origen. no podemos dividir esa parte de la historia bíblica, ¿no? Con nosotros porque estamos conectados, ¿no? Sí. Ese es un buen punto, pero ahora la pregunta sería, A ver. ¿cuándo se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Muchos pensamos que fue en 1844. Ahora sí, abramos el tema. Sí, hablen ustedes, nosotras escuchamos. Dale gas, dale gas. Eh, Bueno, yo pienso que bueno, históricamente, no es de que yo piense, históricamente hubieron diferentes cosas que vinieron dándose a cabo, o sea, se vinieron cumpliendo para que llegara hasta a los 1840, que le llaman el Gran Despertar en Norteamérica, ¿no? Correcto, correcto. Pero hubieron varias cosas interesantes, tres señales espectaculares que ocurrieron antes de que todo esto se llevara a cabo, ¿no? Y el número uno, en 1755, el gran temblor de Lisboa, Mm, que llevó Europa. Ese fue un gran terremoto, ¿eh? toda Europa, el Toda Europa norte de conocida, África. África, wow, ¿verdad? América. Y parte de América. Tremendo. Casi todo el planeta se llevó El mundo conocido en aquella, bueno, sí, Pues sí, sí. mundo civilizado, Ah, sí. pues sí, Ajá. decirlo, ¿no? Que le dio un cumplimiento, Apocalipsis 6, más o menos 6, 12 y 13. Ahora, el segundo cumplimiento interesante fue el 19 de mayo de 1780, que fue el día oscuro, ¿verdad? Que se predijo en Marcos 13, 24, junto antes del fin exactamente, antes del fin de la profecía de los 1260 años, que fue el fin de la supremacía papal de la Edad Media. O sea,
son acontecimientos que llevaron dieron un shock, ¿no? Al gran Algo. despertar. El tercero fue la lluvia de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Yo pienso que muchos de los predicadores del advenimiento de William Miller y todo eso, Ujú. creo que eran jovencitos, pero imagina sus papás han de ver Ese leído fenómeno. acerca de ese fenómeno, ¿no? Han de haber leído acerca de la lluvia de las estrellas. En Europa se visualizó el 25, se fue predicho el 25 de este mes, del mes de noviembre. Se cumplió Apocalipsis 6:13. Ahora es cuando comenzamos estamos entrando en el gran despertar y en uno de esos fue William Miller, el que nosotros conocemos muy bien, que tuvo varios compañeros. Claro. Tuvo varios compañeros, uno de los más grandes de ellos fue Guillermo Miller, eh, Samuel Snow. Snow. Ajá. Exacto, ya Fueron, después. fueron varios jóvenes que le creyeron a este granjero, porque todos trabajaban en el campo. La Claro, iglesia eran adventista agricultores. o el movimiento adventista Ajá. creció de pura gente que trabajaba en el campo, en la granja. Ujú. Pero William Miller tenía le encantaba el estudio. Era un hombre que A mí me llama mucho la encantaba. atención eso, ¿verdad? Cómo eran Lo personas estábamos comentando. que quizá uno puede decir, pero en esa época, ¿cómo esa gente? Decía mi esposa, No esa había gente, Google, no esa había gente, no Google. había Google, Sí Nada que de eso, ¿no? estudiaban esa gente. ¿eran inteligentes o Que estudiaban eran- mucho? ¿Cuál de Y las eran dos? laicos eruditos casi. Las Sí, dos señor. cosas, eran inteligentes y estudiaban mucho, Es correcto. estudiaban mucho. Y yo Y creo que oraban mucho. y sobre todas las cosas eso, tenían el Espíritu Santo. Ah, ujú. Yo creo Claro, que el cuando Señor les revelaba. uno estudia con deseo, pues el Espíritu Santo te revela las cosas, ¿no? Claro que sí. Y ellos se dieron cuenta de esas profecías porque las encontraron en la Biblia. Yo creo que eso es una lección para nosotros hoy. De la misma manera, nosotros podemos encontrar en la Biblia mensajes de Dios para nosotros, pero hay que dedicarle tiempo, como esas personas le dedicaron tiempo, al punto de descubrir una profecía tan importante que se estaba cumpliendo en ese momento, porque es muy fácil para nosotros estudiar una profecía Fueron bien que ya se acertados. cumplió hace tiempo. Ajá, Ya. ajá. Pero una profecía que se vaya a cumplir ahora es... Requiere fe, Wow. requiere, wow, Sí, porque ahora nada más las estudiamos. Ya pasó, aquí está Ya. Ahora todo. son historias. Sí, ahora es una historia. Pero ellos estudiaron allí, se dieron cuenta y tuvieron la fe y el valor de predicarlas con un poder, el gran despertar. Mm, Es un término que se utiliza para esa época en la que hasta ese momento, es verdad que hubo por los años 1500 la reforma, pero eso fue en Europa. Pero sabemos que Europa como que se congeló. Sin embargo, llegan los 1800 y llega el gran despertar. ujú. Y no fue solo, digamos, la iglesia adventista, todavía no hemos contestado de la pregunta de ¿Cuándo cuándo, surgió? pero ahí comienza con ese gran despertar. Y yo solo quiero soltarles algo. La iglesia adventista no fue la única que surgió en ese gran despertar. Dios usó a muchas otras personas y de otras iglesias también. ujú. Y bueno, y creo que más bien lo que surge ahí con Miller y todos esos otros hombres fue lo que llamaríamos el movimiento adventista, porque ellos estaban esperando el advenimiento de Jesús. Nuestra Eso, iglesia claro. se conforma de dos nombres, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entonces, bueno, pues en esa época mucha gente dejaron sus congregaciones para creer en esta esperanza de que Jesús estaba volviendo otra vez. Y entonces ahí Nace el movimiento llega el adventista. tema de 1844. Vamos a hablar un poquitico sobre qué evento profético ellos pensaban que iba a ocurrir y qué fue lo que realmente ocurrió, ¿no? Y por eso es el gran Ujú. chasco. ¿Qué era lo que predicaba Guillermo Miller con su gente que atrajo a tantas personas? ¿Qué fue? Interesante que Guillermo Miller fue una persona, como ustedes mencionaron, que se enfocaba tanto en el estudio de las escrituras que no pasaba un versículo sin entenderlo bien. Mm,
Yo creo que donde se detuvo tanto tiempo fue en las profecías de Daniel, que le dieron mucho dolor de cabeza, me imagino, mucha oración, Sobre todo el versículo de 8:14. 8:14, de la profecía de las 2300 tardes y Tardes y mañanas, ¿no? Entonces, de ahí él es donde, al comprenderla, es donde él comenzó le dio un shock, ¿no? Emocional, me imagino, espiritual. Dijo, wow, eso está tremendo. Cristo viene muy pronto, porque fue encasillando todo históricamente, lo que para él ya era historia, hasta su tiempo de él. Y vio, según él, la venida de Jesús muy pronto. Imagínate tener o sea, tener la idea de que, oye, Cristo va a venir en el 43, como para nosotros decir, él va a venir en el 23. Sí, dentro Wow. de- O sea, él predicó con todo porque le faltaba poco tiempo. O sea Sí, que- porque creo que empezó en 1840, ¿no? 41. Fue que Wow. empezó a predicar unos 2, 3 años antes, ¿no? Sí, sí. Dice que alrededor de 100,000 personas. 100,000 personas. Esperando ese día a Jesús en sus Wow. casas, en el campo. En el en- bosque, dice ahí. Oye, con Wow. cuánto fervor predicó ese hombre, 3 Sí. años, como 100,000 para personas. que la gente lo escuchara, lo siguiera, estudiara la Biblia y se preparara para ese día. Ujú. Poderoso. Ahora, ¿cuál era, por qué ellos llegaron a la conclusión de que iba a venir Jesús en esos días? ¿Cómo llegaron ellos? Había una profecía, o sea, Daniel 8:14 decía que hasta que pasaran 2300 Tardes y tardes y mañanas. mañanas, Entonces, el santuario sería purificado. Ellos entendieron que el santuario Era la tierra. la era la tierra. Ajá. Y pues la purificación sería entonces pues ya la Ya. segunda venida de Cristo. Va a Exacto, purificar Exacto. Va a purificar la tierra. con ¿no? la segunda venida. Sí. Ahora, estaba buscando aquí porque quería decir bien los nombres, porque perdón, yo soy malísima con los nombres. Pero esto no lo sabía, justo lo leí y me llamó la atención de que dice que Dios le envió una visión a un Mm, pastor mm. que era afroamericano. Su apellido Edson. Foy. Ajá, William Foy. Foy. Oye, Y la visión era sobre el juicio. Sin embargo, dice que él decidió no contar la visión porque en Wow. esos momentos había muchos prejuicios raciales. Mm. Y él pensó que su voz no iba a ser oída. Y yo Ujú. le decía a Diel ¿qué hubiera pasado si ese hombre hubiera seguido la voz del Wow, Espíritu y hubiera wow, predicado wow, de eso? wow. ¿Será que el gran chasco sí iba a pasar o no iba a pasar? O hubiera, no sé. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por Porque qué? a lo mejor no iba a haber, quizás iba a haber un gran chasco, porque en cierta forma predicho. es Estaba profecía Ah, también, ah, pero quizás no iba a ser tan frustrante, ¿no? Ya. Sí, Ujú. sí, sí. Wow, no, y ese punto es interesante porque, no, desviándonos un poquito nada más para decir de que Dios no no tiene prejuicios, Es correcto. no tiene, Los prejuicios los ponemos nosotros. exactamente, Él fue el que se cayó. Él fue el porque que tuvo temor. Él tuvo el prejuicio, el temor. exacto, Ajá. no Dios. No, Dios. Dios lo llamó. Así Dios lo mismo. llamó. Por eso le Wow, dio la visión. wow. Sí, sí, y eso es muy interesante. En nuestra iglesia adventista nosotros tenemos de todos los tipos de personas, de todos los colores, ¿verdad? De todas culturas, todos Eso sí. son en todo el mundo diferentes. Le damos gracias a Dios por eso, de que Él nos llama a todos A todos. Por todos por igual. Poniéndome en los pies en los zapatos de ese muchacho, probablemente me hubiera sentido igual, ¿no? Con la presión racial de ese Yeah. tiempo. Wow, sí. Porque fuerte, pocos fuerte. años después fue la guerra civil entre el norte y el sur, Ujú. que acerca de la libertad de los De los los esclavos. de los esclavos. Entonces había ese conflicto. Sí, es cierto que Ya. era una época difícil. Ya. Sin Sí, sí. embargo, el llamado siguió estando de pie. Fue un reto. Fue un reto. Interesante que Dios, a ver, yo creo que Dios llamó a Miller, lo usó, pero directamente Dios a quien llamó fue a William Foy. Sí, para contar sobre Para- qué era la visión. Yo creo exacto. que Dios estaba preparando el movimiento adventista para el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 de una manera, pero las decisiones nuestras de los seres humanos nos llevaron a que aconteciera de manera diferente. Sí. Lo que pasa es que Dios escribe derecho en líneas torcidas, ¿no? Al final, al final la Biblia siempre se va a cumplir. Lo que pasa es que se cumple en otro momento o de O sea, otra manera. O sea, como que no es que influenciamos
en la trayectoria de Dios, sino que a veces a veces impedimos que lo que Dios quiere cumplir se cumpla al tiempo adecuado o en la manera que Él quería. Nosotros a veces le damos vuelta. ¿Qué era lo que Dios quería? Que Israel entrara en unos cuantos meses a la tierra prometida. Mira Pero porque ellos se lo impidieron, dijeron, 40 bueno, años, brother. échense 40 años. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas similares en el plan de Dios para nuestra vida. Es ¿no? correcto. Y yo creo que aquí fue algo Algo similar. similar. Algo Y similar. fíjense si fue así, que Dios llamó a Miller quizás para estudiar las escrituras y comenzar ese gran despertar, pero la visión de lo que era la profecía se la dio a alguien más, porque incluso después que sucede el gran chasco, ¿cómo se llamaba este que iba por el campo? Irán Epson, ¿no? Ok, Irán que Epson sería mala con los nombres. recibe esa visión. La visión, quien recibe la visión de qué fue lo que en realidad sucedió, no fue Miller, sino Edson. Edson, Ujú. Ya, ¿te acuerdas de esa visión? ¿Qué fue lo que vio él en esa visión que le trajo un poquito de De claridad claridad, ya. Ujú. a lo Pues que había vio sucedido? ¿no? a Jesús pasando del lugar santo al lugar lugar santísimo, santísimo, ¿verdad? En el santuario exactamente. celestial. El Ajá. santuario Clarísimo. celestial. Ujú. Ahí está la aclaración, ¿no? De que realmente el acontecimiento de 1844 no era la segunda venida de Cristo, que es la tierra. La purificación del santuario era el cumplimiento de lo que ilustraba el santuario terrenal. Ahora debía cumplirse en el santuario celestial. La purificación del santuario de nuestros pecados, Cristo como sumo sacerdote pasa al lugar santísimo y ahí entonces comienza ese ministerio de Jesús como sacerdote. Entonces, en medio de todo eso, Dios le habló a otro más, ¿verdad? Sí. Le dio una visión a otra. Foss, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ya, Sí, sí. correcto. Hazen Foss. ¿O Hazen Foss. Hazen Foss también recibe la misma visión, fue o muy parecida, ¿verdad? Bueno, la misma que recibió después Elena White, porque Ajá. lo que él Él ve dice. es al pueblo de Dios caminando hacia la En Canaán un- celestial. Y eso es la misma visión que recibe luego Elena White. Dice que fue unos días antes de el 22 de octubre. Fue unos días antes del 22 de octubre. Eso dice la historia Wow. también. Wow. Que le dio Así a que Edson, ¿no? Por 2 veces Dios estuvo tratando de impedir ese gran chasco, Chasco. porque hay que reconocer que cuando la iglesia predica algo y luego no sucede, hay mucha gente que todavía mantiene su fe y que estudia todavía más y que su fe todavía pero hay muchas otras gente que se decepcionan Ujú. y que, Ya no que creen. nunca más creen, nunca Ujú. más creen. Entonces, podríamos decir que Dios quería que en ese tiempo la gente comprendiera bien la profecía, Lo que estaba sucediendo. lo que iba a suceder en esos años, el cumplimiento de esa profecía, Daniel 8:14, pero fue tanto el impedimento que se dio como se dio. Ujú. O sea, se dio el cumplimiento de la profecía de que iba a ser un trago amargo, Dulcito primero, Ajá, pero pero amargo. amargo. Ujú. pero no estaba haciendo Dios algo para que no fuera, Para ayudar un poco, que no fuera tan que amargo. no fuera tan amargo el trago, ¿no? Sí mismo. Wow, ese está súper interesante. Eso ¿no? a mí me llama mucho la atención porque, como comentaste hace un rato, nosotros somos al final los que sufrimos las consecuencias, igual que el pueblo de Israel, que le demoró entonces 40 40 años años para llegar. recibir la promesa. Sí mismo. Y al final Dios siempre nos ayuda, pero ¿cuánto nos evitaríamos si nosotros siguiéramos? Si escucháramos más Sus la voz de llamados. Dios. Correcto. Si escucháramos más la voz de Dios. Ya. Así que hasta ahora estamos en el movimiento adventista. Así ¿Qué onda es. con del séptimo día? Ok, lo que pasa es que hasta ese momento era un movimiento, no era una iglesia organizada. Ujú. De hecho, las personas que estamos hablando no eran miembros de la iglesia adventista del séptimo día, no existía todavía. Eran personas de otras iglesias como Bautistas, metodistas. diferentes. ¿Millonistas? No, ya eso vino después. Ok. Pero, ¿qué pasó? Fueron parte del despertar, ¿no? Del movimiento El millenista. movimiento, Sí. el gran despertar que surgieron esas iglesias. Entonces, no fue la iglesia adventista del séptimo día la única que surgió en esa fecha. Ni fue la única adventista, ni fue la única del séptimo día. Yeah. Porque ahí surgieron otras iglesias adventistas y surgieron otras iglesias del séptimo día también. Entonces, no fue la iglesia adventista la única.
es un golpe un poquitico al hígado, porque a veces pensamos que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, somos los únicos remanentes Pero hay muchas ovejas en otros en rediles. otros rediles. Ujú, ujú. Pero era un movimiento que Dios fue buscando esas personas que estaban Ujú. dispuestas. Así Ahí es. aparece en escena Elena White. Ahí Ujú. está, Jaime. Así mismo, Jaime. Jaime, todos. Y por Pastor primera vez Wheeler. escuché de esta señora. Ajá, Raquel Oak. Oh, sí. Hello. ¿Qué pasó con Bueno, ella? ¿Qué hizo? cabe destacar, ¿no? Que antes del Gran Chasco en 1844, Justo en esa época. un año antes, Correcto, sí 43, ¿no? sí, 1843, ya la iglesia, el movimiento adventista comienza a guardar el sábado por esta persona, por esta mujer en algunos lugares, Raquel Oak. Correcto. Interesante. La Poquito a influencia. poquito se fueron juntando las Ah, cosas, ¿no? Ajá, exactamente. So, Sí, justo. dice Oh, perdón. es que dice que muchas personas se separaban de su iglesia, Ajá, pero luego sí. viene esta señora y convence a un pastor Ajá. metodista, ¿verdad? Frederick ajá. Ajá, Frederick Wheeler. Wheeler. Ajá. Y ese señor, ese pastor, con toda su iglesia, comenzaron a guardar el sábado, Wow. gracias a esta señora Wow, Raquel Oakes. Poderoso. So, ellos no fue que poderoso. se separaron, sino Ajá. que toda la iglesia. Todos se Y convirtieron. ahí incluye a Elena White y su Toda familia. su ya, familia. todos. Ajá. Para- Sí. Bueno, para esas alturas todavía no estaban casados. Ah, bueno. Claro, claro, sí. Pero ya casi, ¿eh? Por ahí van en esa. Sí, 3 años más se casaron. Pocos meses, o vamos a decir ese año del 44, hubieron tres grupos, ¿no? Del grupo de los adventistas. El primero, definitivamente se enfrió. Pasó como la pandemia, que se enfriaron totalmente, se olvidaron de que eran adventistas y dejaron de ir a la iglesia Es y cierto, ya. se congelaron, y hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron. El segundo grupo regresaron a sus respectivas iglesias, porque como eran de diferentes iglesias, Sí. diferentes denominaciones, regresaron. Y el tercero se mantuvo fiel. Se Estudiando, mantuvo estudiando estudiando, tanto, estudiando tanto, la tanto. palabra. Exacto. Y esa yo creo que es la palabra clave ahí. Toda esta gente y todo esto surgió por estudiar la palabra, estudiar, estudiar, con pasión, como si de eso dependiera tu vida. A sacarle el jugo a la Biblia y no soltarla hasta entender lo que están leyendo. Yo creo que eso es una enseñanza para nosotros, que a veces nos descuidamos un poquitico, no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Y es muy interesante cómo Dios fue ayudando, fue guiando, fue dándole el Espíritu Santo. Y Dios usó sin excepción de personas a todo el que estaba dispuesto. A todo el que estaba dispuesto. Porque, miren, Dios llama a un moreno, ¿ok? Después llamó a Hassan Foss. La verdad del sábado, quien primero la comprende, es una mujer. Ujú. Esta mujer creo que escribió un folletico o algo, se lo hace pasar a otro señor llamado Pastor Wheeler. Thomas Oh. M. Preble, algo así. Rebel, ajá. Y ese es el que habla con José Bates. Ujú. Pero lo que pasa es que José Bates se hace famoso porque él es el que... Es conocido como el evangelista del sábado. Porque él se fuera- dedicó a predicarlo. Miren lo que entendí, pero gracias a Raquel. Ahí vemos que somos un cuerpo. Exacto. Unos lo sí. escriben, otros lo predican, y Ujú. otros lo estudian, y otros lo financian, pero somos un cuerpo. Y después de eso, entonces Dios llama a Elena White. Y es Otra interesante, y otra mujer, y no solamente eso, si ustedes, bueno, ¿cuándo nació, cuál es el cumpleaños de Elena de White? Se casó en el 27, pero no recuerdo. 26 de noviembre. El 1827. Ajá. ¿Cuántos años tenía cuando ella recibió la primera visión? 16, ¿verdad? 16, 17 años. Jovencita, o sea, no Entonces solo era ella mujer, sino era una niña. Era Y una enferma. Niña. Era una jovencita, Con aparte que ella- discapacidad. exacto. Y entonces ella acepta el llamado y ella recibe la primera. Wow. Así que La como dice el primera canto, visión. hay un lugar para todo. La familia de Dios. familia de Sí, Dios. amén. No importa la edad, No el importa sexo, la raza, el color. No importa la discapacidad, Exactamente. hay un lugar para todos dentro de la misión. Claro que Así es. sí, claro que sí, hermanos. Eso es ¿Saben lindo. que en todas estas visiones hay algo muy particular? De que todas y cada una de ellas los llevaban
a estudiar las escrituras, a escudriñarlas. No fueron visiones al azar, no fueron Mm. cosas que no los llevaron a un escrito está, Ujú, ¿no? ujú. Y hoy en día con la nueva era y todo Y esto, Google. Google y todo lo que hay, Mm. cualquiera puede tener su visión, YouTube. pero ¿dónde está el escrito está? ¿Dónde está el Entonces, escrito? al tener ellos un escrito está y al ser guiados por el Espíritu Santo, ellos descifraron o escribieron este grupo todavía el movimiento adventista. Ya después del chasco, después de que ese grupo que se quedó estudiando, unas verdades que hasta el día de hoy las guardamos, Así Mm, mismo. correcto. ¿verdad? Así Y la mismo. número uno, ellos creían que la segunda venida de Cristo era inminente. Él va a venir porque va a venir. No Será saben cuándo, visto pero- por todo el mundo, decían ellos, ¿verdad? Y será literal, no va a ser que Rato secreto. no, va a ser literal, no metafórico. El séptimo día sábado, ellos le daban un énfasis muy grande El a santuario. en el santuario, exactamente. Dios no atormenta a los pecadores, esto era muy grande. El infierno. Dios, el Era una infierno. cosa importante en aquella Ujú. época. Sí, Ujú. mucho miedo que se le infundía a las personas con el Así es, asunto del así es. infierno. La otra era que Cristo ahora ministraba en el santuario, ¿verdad? En los últimos días de esta tierra, los cristianos serán tentados por la apostasía, Mm, ¿verdad? Ellos desarrollaron también esa creencia que en los últimos días la apostasía iba a llegar iba otra vez al ¿Será que pueden Zarandeo. explicar para personas que quizás nos están viendo y son recién bautizados o no son cristianos, qué es apostasía? Es una palabra un poco Mm, ah, ok, apostasía. quizás no conocida por todos. Un Ok. término. Sí, apostasía tiene relación con el abandonar la fe, Ujú. el alejarse de los caminos De- del Señor, de la doctrina, de la fe, alejarse de Cristo, alejarse de la iglesia. Algunos a veces dicen, no, yo me alejé de la iglesia, pero no me alejé de Cristo. Y pues un poquito complicado porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos alejarnos de la iglesia y no alejarnos de Cristo? Mm. N- es prácticamente imposible porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. O sea que de una manera o de otra, cuando te alejas, estás en apostasía. Y mucho más cuando ya hay rebelión abierta, ¿no? En contra de Dios, pues también eso es apostasía. Exactamente. Y Esa era una de las cosas de esa época. sí, y es interesante cuando uno ah, se convierte en una persona que comete ese error, ¿no?, de apostasía, muchas veces porque fuiste herido, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día están los dadivianos? Otros grupos como lo que pasó aquí en Waco, ¿Ya? David, fueron grupos que ¿cómo es? apostataron de los adventistas de Del- aquella, Ajá. aquella época. Y recientemente lo que pasó acá en Waco no tiene tanto tiempo, ¿no? Que decidieron no apartarse e Ya. irse porque la iglesia adventista está mal enseñando, no está enseñando correctamente la fe. Vamos a nosotros a hacer nuestro grupo aparte. So, te lleva a un extremo la apostasía, ¿no? Un Ya. extremo que pone en peligro tu salvación, pone en peligro la salvación de tu familia. Ahí murieron, aquí en Hueco murieron padres, hijos, niños. Sí, sí, Wow, triste. fue tremendo. Hay una serie ahí Ujú. muy Documental. dura, un Ujú. documental ahí que muy triste lo que sucedió ahí, cómo el FBI trabajó con eso. Wow, es interesante, ¿no? Y ese evento es que se hizo así como más reconocido, pero hay muchos más eventos. Ujú. De Más hecho, yo promoción. Correcto. conozco algo parecido que pasó en El Salvador, igual. O sea, Wow. sacaron casi una iglesia entera porque pusieron hasta fecha Mm, que Jesús iba a venir. Y mm, muchas familias, niños se fueron para una finca, un lugar peligrosísimo y otro, bueno, una larga historia, ¿no? Pero, o sea,
ese evento se conoció, pero hay muchos eventos que también pasan en diferentes lugares que nosotros no conocemos así como en todo el mundo, ¿no? Es verdad, es triste que se ha repetido eso en muchos lugares, personas incluso que llegan y dicen, yo soy Jesucristo, y la gente lo sigue, la gente le da dinero, ofrenda, donaciones, y se hace pasar por Jesucristo y ahí tiene engañado a muchas personas. Todo porque no estudian la Biblia. Ahí volvemos. Ahí vamos. Regresamos, fue lo que le Interesante. pasó a estas personas. Los que fueron honestos, sinceros estudiantes de la Biblia en esta época, 1844, cuando pasaron el Gran Chasco, ¿qué dijeron? Nos estafaron. Nos estafaron, devuélvame mi dinero, y se regresaron para su iglesia o crearon otros grupos adventistas o sabatistas, pero reformadores o contrarios. O sea, ahí surgieron muchos grupos, Sí. pero los que se mantuvieron fieles, dice que durante Dios les dio la luz. Y ese grupo que se le llamaba un grupo de adventistas disgregados, porque todavía eran grupos de diferentes iglesias que se juntaron y siguieron estudiando, diciendo, algo pasó, algo está mal, tenemos que seguir estudiando. Y fue cuando sucede lo de Irán Edson. Dios les revela qué fue lo que realmente sucedió en 1844 con la profecía, que lo que pasó no era la segunda venida de Cristo, sino que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, dándole comienzo al juicio investigador. Y entonces ese movimiento comienza a estudiar o sigue estudiando con honestidad, se dan cuenta de esas cosas y dicen, no, pues entonces hay que seguir estudiando y hay que seguirse preparando porque Cristo va a venir. Sí, viene. Así es. Sí va a venir, su promesa se mantiene. Y en- luego Elena recibe más visiones que Ajá. terminan de conformar lo que es la doctrina que nosotros seguimos hoy. Como también las visiones, por ejemplo, de la Reforma Pro Salud. Y me llama la atención porque leí el libro Lo que no se contó de Elena White. Oh, Ese libro está buenísimo, bien interesante. buenísimo. Ya. Y me recuerda ese versículo, que la luz la senda del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa gente no eran perfecta, ellos sencillamente eran sinceros cristianos, estudiosos de la Biblia. Y dice que en el libro cuenta cómo Elena, ellos o sea, ya esperaban la segunda venida de Cristo, ya guardaban el sábado, ya tenían muchas cosas, pero todavía seguían con el tabaco, con el café, Oh, sí, con todas esas es cosas. cierto. Dice que ella había estado predicando cosas de la Reforma Pro Salud que ella misma no seguía, Ajá. hasta que finalmente, poco a poco, pudo pues quitarlas, ¿no?, de su vida. Y yo digo, qué fácil la tenemos hoy en día, porque ahí tenemos a los escritos de Elena White Tenemos y todo ahí ahí, tenemos hombre. a la Biblia. Entonces, como sea más fácil y más actual leer los escritos de Elena White, leímos solo los escritos de Elena White Y no leemos la y no Biblia. leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia. Pero recordemos que una cosa sirvió para, para terminar de aclarar la otra, o para no terminar de aclarar, sino de Confirmarla. confirmarla. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Es interesante que nosotros deberíamos aprender también de ese movimiento. La iglesia adventista ya vemos que no surge como una iglesia tradicional, sino que surge como resultado de una profecía, de un movimiento profético, Así es. que como bien ustedes dijeron, con el tiempo y con el estudio de la Biblia fueron descubriendo las verdades. Ahora, pregunta, ¿será que ya descubrimos todas las verdades bíblicas o seguimos siendo un movimiento en estudio y en crecimiento? Me gustaría pensar que es lo segundo, porque si decimos que la senda del cristiano es como la luz de la aurora, pues yo no creo que ya sea mediodía. No creo que ya hemos visto todo. Yo creo que debemos todavía seguir siendo sinceros, estudiosos, para que podamos seguir encontrando nuevas verdades en la Biblia. No creo que tengamos todas todavía. ¿Qué ustedes Así creen? es. Igual, yo creo que si siguiéramos, ok, si ellos se equivocaron, ellos tuvieron su error, ¿verdad? En poner alguna fecha en algo,
Pero, o sea, sin embargo, ellos decidieron, o un grupo más bien decidió seguir estudiando la palabra de Dios. Igual nosotros en día podemos aprender eso, no meternos la culpa uno a otro entre Ajá. los hermanos y tener nuestra espiritualidad más consagrada, más en una comunicación más estrecha con Dios. Y así yo creo que muchos recibiríamos visiones. Claro, ese es el punto. ¿Por qué Y nosotros en hoy, diferentes edades. jovencito, la Biblia lo dice, jóvenes, niños, viejos, todo el mundo? Sí. ¿Por qué hoy no lo tenemos si es una promesa bíblica? Exacto. Ujú, ujú. Porque no estamos estudiando la Porque Biblia no estamos como el movimiento adventista comenzó. como si de eso dependiera nuestra vida. Esta es nuestra identidad, comenzamos nuestra iglesia adventista con un movimiento, le decían el pueblo del libro, porque estudiábamos la Biblia al punto de que Dios nos hablaba. Ujú. Exactamente. Entonces, Y necesitamos compartían, o volver sea, y si yo compartían. encontré esto, compartirlo con otra persona, no quedármelo yo. De paso, cuando Elena White recibe su primera visión, ella le pasó lo mismo, tenía el temor de igual compartirlo, ¿no? Como yo voy a hablar de esto, yo soy una mujer. Y luego joven, con 17, con 16 17 años, añitos. sí, Pero ella se aventó. Ella dijo, aceptó el llamado de aceptó el Jesús. llamado y cuando compartió en su grupo pequeño, que era en casa, en su grupo pequeño, ¿saben quién estaba ese día, esa noche ahí en el grupo? Hassen Foss. Ujú. El que El que había recibió recibido la- primero la wow. visión. Y cuando él escucha la visión, él hizo así. Oh. Ujú, ujú. Y la gente enseguida, tú sabes, ¿será ¿Será o verdad? no será? Yo creo que está viendo visiones, pero irreales. Y entonces, pero Hassen Foss, en ese momento, él dijo, lo que ella está contando Es cierto. Es cierto. verdad. es cierto. Mm. Háganle Ahí caso. fue cuando él contó lo que había pasado con él. Exactamente. Interesante, sí. Tremendo. Y bueno, yo creo que el pueblo, Jaime White nombraba a los adventistas que estaban regados al norte de Estados Unidos. Casi todos los Norte de estados Michigan. nortes estaban regados de Hampshire. ellos, los estados fríos. Y Jaime White los llamaba los grupos del movimiento del segundo Del segundo advenimiento o adventistas sabatistas. Habían diferentes nombres para ellos, ¿no? Hasta que Hasta que llegaron los que se llamaban en los grupos adventistas sabatistas, entendieron que la gran comisión era todavía vigente y era de ir y hacer Predicar, discípulos, eso. bautizándolo en nombre. Entonces dijeron, bueno, la única manera es que vamos a lograr la gran comisión de Cristo es uniéndonos todos los que creemos igual, porque en ese tiempo no había una denominación no. que creyera. ¿Y de qué fecha estamos hablando? Bueno, Estamos- pues ya estamos pasando de 1844, Estamos los estudios a los pasaron, 50. pasaron como unos Unos 15 10, años. 15 años. Ok. Estamos entre el 55, por ahí en Ajá. adelante, ya 1850, 55, que otra cosa interesante, que si esto no hubiera sido algo real, algo divino, algo dirigido por Dios, el movimiento adventista se hubiera desaparecido completamente. O sea, Ujú. no estuviéramos aquí. Es correcto. Si no fuéramos una iglesia fundada por Dios mismo a través de cumpliendo una profecía, Ujú. no estuviéramos aquí nosotros, ¿no? Entonces, al ver que no había una denominación que guardara el sábado como ellos, que creyera que la segunda venida de Cristo era inminente, que creían de que Jesús estaba ahora intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, ¿verdad? Que tuvieran todas estas creencias tan específicas y especiales, no existía una denominación. Entonces decidieron unirse y en 1860 crearon lo que ahora conocemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tremendo. Así que ya llegamos a ese momento Ajá, en que la iglesia, pues convocaron, ¿no? Los creyentes eran como unos 3,000 más o menos. así es. Ya convocaron al primer congreso de la conferencia general. Ajá. Y hay mucha Eli- gente por ahí que piensa que las adventistas son una secta. Creo que en parte por eso, por los pequeños grupos que se Ya. salieron de la iglesia y han hecho esos escándalos tan tristes que han sucedido. Pero no somos una secta, somos una denominación
organizada. ¿Y cuántos alrededor del mundo hoy en día? 20 millones, más de 20 Comenzamos. millones. Solo Claro. en Texas hay 56,000 Ya. miembros. Claro, 20 millones suena muchísimo, pero recordemos que comparado con el mundo, Oh, no, pues todavía claro. es mucho lo El que nos reto es queda grande por todavía. conquistar. Pero lo bueno es que, como decía el pastor Bonilla, la iglesia adventista esos grupos adventistas decidieron organizarse como una iglesia oficial, pero con un propósito. El propósito de llevar el evangelio al mundo entero. Y enseguida enviaron misioneros a otros lugares de Estados Unidos y al resto del mundo. Compraron un barco, Sí, fundaron señor. escuelas, Sí, llevaron hospitales, no, fue todo un un movimiento. movimiento. Y me gusta Surgieron los esa clubes. palabra. Surgieron los clubes. Los clubes. Se nos quedó mucho por hacer, tenemos que reunirnos el viernes otra vez. Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Es que esto es algo bien lindo porque habla de nuestros orígenes y nosotros como iglesia necesitamos saber cómo comenzamos. Porque ¿será que hemos perdido la identidad? ¿Será que hemos perdido el camino, cómo comenzó la iglesia adventista, el propósito por el cual fue establecida, con el cual Dios la trajo al mundo? Necesitamos replantearnos para poder cumplir con ese propósito que Dios puso en nosotros como iglesia, en los fundadores, ¿verdad? En los pioneros de la iglesia adventista. Así que yo creo que el llamado hoy es a seguir estudiando más sobre esta historia, Así es. conociendo a los pioneros. Y sabe que un punto importante aquí es de que para los padres de la iglesia adventista era muy importante conocer, lo platicábamos hace rato, que para ellos era muy importante conocer las profecías, conocer los misterios que estaban en la Biblia, descubrirlos, Ya. estudiar, profundizar, no solo porque tenía un propósito para ellos, no solamente para conocer y ser personas que conocían las profecías de Apocalipsis y de Daniel, sino porque ellos esperaban la salvación en Cristo, ellas miraban la vida eterna y también ellos decían, esto nos va a ayudar a cómo tener una mejor vida al día de hoy, hoy en adelante, de hoy en adelante. Ellos decían que las profecías les ayudaban a cómo comprender a Dios y lo que Dios estaba haciendo, más aparte, cómo vivir una vida práctica mejor con todo ese conocimiento. No era solamente embotellarte todo eso y después convertirte en una persona que casi como un fanático, ¿no? O aislada. Sí, buscando teorías de conspiración, que los Illuminatis, que esto y el otro, no. Ellos eran, esto es porque Dios nos ha prometido que Él va a venir y nos ha dado evidencia de que va a venir. Preparémonos, trabajemos y vivamos una vida consagrada que nos va a llevar a A ese la rumbo. salvación. Así es. reino de los cielos. Una vida con propósito. Que es lo que Exactamente. Dios quiere. Que no que vivamos por Una vivir. iglesia con propósito. Una vida con propósito en una iglesia con propósito. Eso me gusta porque Dios no trabaja con el azar, con la casualidad y con que a ver qué sale. No. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito como iglesia, pero también con cada uno de nosotros individualmente. Ahora no- está, perdón. Sí. No, ahora está de cada uno de nosotros si aceptamos el llamado o no. Ahí está Así la como cosa. los que Como tuvieron aquellos tiempos. aquellos tiempos que tuvieron el llamado y decidieron callarse o no aceptarlo. Ahora ahora es nuestro tiempo de aceptar el llamado que Dios nos hace. Pues les hacemos el llamado a nosotros en primer lugar, ¿no? A seguir nuestra identidad, seguir ese llamado y a nuestros amigos y hermanos en casa, pues también conozcamos, estudiemos más acerca del origen de nuestra iglesia adventista para saber cómo surgimos, con qué propósito y de esa manera podemos nosotros saber con qué propósito vamos a vivir nuestra vida cristiana. Y es, como decía el pastor Bonilla, hay un propósito para nosotros ahora como cristianos, como ciudadanos, como personas, en este momento, así también como un propósito eterno, espiritual y completo en Cristo Jesús y por toda la eternidad. Así que una frase final de cada uno sobre esta noche, a ver, algo que le llamó la atención y que quieren que quede en la mente de los amigos que nos miran sobre la identidad, comienzo de la iglesia adventista, propósito para nosotros hoy. Hay que estudiar las escrituras como si de ello dependiera nuestra vida.
Qué bien, buenísimo. Tener una iglesia con propósito. Eso, me gustó eso. Buenísimo, buenísimo. Pastor. Dios no hace excepción de personas. Wow. Ya. Oye, oye, Dios ustedes le dan al clavo. Me gustó, me gustó. Hermanos, gracias por acompañarnos. Comparte este video con otras personas y vamos a aprender más de la palabra del Señor. Vamos a tratar de ser todavía ese pueblo del libro que estudia, que somos no una iglesia estática, sino un movimiento Amén. que continúa creciendo, trabajando y predicando el evangelio, porque Cristo viene pronto. Amén. Y la otra invitación, nos vemos el viernes. Pues el viernes vamos a continuar un poquito de este tema también el viernes. Así que conéctese el viernes, es a las 6:30 de la tarde. Aquí los esperamos. Conéctese en nuestro canal y comparte el link con otras personas. Te Así es. invitamos. Gracias. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de ser parte de la iglesia adventista. Amén. Una iglesia que nació como resultado de la profecía, pero con un propósito misional, un propósito para cumplir en esta tierra y que va a ser de influencia eterna para muchas personas. Ayúdanos a que nosotros podamos recordar esa identidad, ese comienzo, para que sigamos siendo un movimiento que estudia la palabra, que nos guiamos por la palabra y que proclamamos el evangelio que enseña la palabra. Te pido tu bendición para nuestros hermanos y que nos des a todos una feliz noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas Dios les noches. bendiga. Dios los bendiga. Hermanos, Nos vemos el bendiciones. viernes. Bendiciones.